Bienvenidos una vez más, estamos hablando de derecho y en la segunda parte nuevamente nos acompaña el doctor Fabio Cofré, con quien habíamos iniciado hace algunos programas la criminalización de los contratos. Bienvenido Fabio una vez más, esto es Hablando de Derecho y vamos a continuar con la tertulia pendiente que teníamos con todos los telespectadores y con todos los oyentes de este espacio. Muchas gracias, doctor Fernando. Nuevamente estamos aquí muy complacidos en hablar unos temitas sobre el ámbito jurídico. La primera parte ha tenido mucha repercusión en las páginas de las redes sociales. Y la expectativa en cuanto a la criminalización de contratos ha sido bastante interesante, ¿no? Mucha gente cree que el hecho de firmar un contrato no necesariamente va a tener una connotación penal. La mayor parte de la gente dice, no importa, gira una letra de cambio, gira un cheque, no va a pasar nada, porque nadie va preso por deuda ni por contratos. ¿Cuánto de cierto tiene esto, querido Pablo? Como ya habíamos mencionado anteriormente, el firmar un contrato implica hacer formal un compromiso entre dos personas, ¿no? Y obviamente en el trasfondo de ese compromiso está el conjunto de obligaciones o prestaciones recíprocas que se hace cada una de ellas, porque un contrato obviamente es un conjunto de obligaciones recíprocas, ¿no? Muy raro el contrato unilateral, así que trae solamente una sola obligación de parte de una, ¿no? Siempre hay una correlación de obligaciones contrarias, ¿no? En ese caso, una de las partes que se compromete a hacer algo puede estar muchas veces en su fuero interno persuadida de no hacerlo, ¿no? Y simplemente estaría simulando la asunción de un compromiso con la finalidad de sonsacar una prestación a otra y al fin de cuentas esa obligación asumida no la cumple. En ese caso, solo en esos casos podemos hablar de una estafa, no de un fraude, es decir, aquella intención de suscribir una obligación, pero con la premeditada finalidad de no cumplirla, ¿no? Y hacer incurrir a una persona en error, a la parte contratante, de manera que provocar un desplazamiento patrimonial. En esos casos podemos tener un hecho de estafa, un hecho de fraude, aún a través de toda la formalidad que implica la suscripción de un contrato. Entonces estamos frente a una figura de estafa típica. Así es, totalmente típica, solamente que el medio, el vehículo, es la suscripción de un contrato. Un contrato en papel con los requisitos que señala, digamos, el 452 del Código Civil, ¿no? Con consentimiento, que esto causa forma. Pero ¿qué pasa cuando los contratos son por internet, por celular, mensaje? Yo le debo a Fabio Cofré, no sé, la suma de $10,000, lo reconozco por un mensaje de WhatsApp o de otra red. ¿Cómo lo manejarías? ¿Cómo lo conseguirías eso? Tomando en cuenta además lo endeble que es el tema de las denuncias en materia policial. Claro, es que la relación contractual, es decir, el contrato, no solamente se suscribe a través de un documento, ¿ya? Sino también puede ser de su forma más básica y sencilla, puede ser a través de una forma verbal, ¿no? El hecho mismo que nosotros aquí lleguemos a un acuerdo sobre contraprestaciones recíprocas implica ya por ley, la ley ya lo ampara como un contrato, ¿sí? Un contrato verbal obviamente cuya diferencia con un contrato redactado en un papel es que el contrato verbal es un poquito más difícil de comprobar, porque nosotros las palabras que podamos aquí formular a través de nuestros acuerdos, si es que no tenemos a alguien aquí que las escuche, no va a quedar muy reducido al ámbito probatorio de nuestra propia buena fe. En cambio, un contrato escrito tiene más probabilidades de comprobarse frente a terceros porque tiene el papel redactado, ¿no? Pero en fin de cuentas, en el fondo de la cuestión es lo mismo, ¿sí? Un contrato verbal que un contrato escrito viene a ser lo mismo, tiene los mismos efectos jurídicos, ¿ya? Ahora, un contrato digitalizado, un contrato que se suscribe a través del internet o de una plataforma informática es lo mismo, es otra clase de soporte, así como en el caso del contrato verbal, el soporte es simplemente nuestra verbalización, digámoslo así. En el contrato documental el soporte es el papel, ¿sí? Y las formalidades que le pone el notario o un tercero. En el ámbito digital el soporte viene a ser la plataforma digital que utilizamos, ¿no? Y obviamente
esa plataforma digital, el número de IP y otras cuestiones técnicas van a ser el medio probatorio que dará fe de que existió ese contrato. La huella digital, ¿no? Exactamente, todas esas cosas. El mundo está evolucionando, estamos avanzando y Bolivia está tratando de ingresar en una nueva fase de un paradigma jurídico. Estamos saliendo de un derecho romanista a un derecho constitucionalista, ¿cierto? Entonces podemos decir que Bolivia en el momento es un estado constitucional de derecho. Pero viene, Fabio, fíjate tú, la locución latina que acabas de decir. Las palabras vuelan, los escritos quedan. El famoso verbis volant, escrita mal. ¿Qué hacemos con esto? Todavía el chip de los abogados en un gran porcentaje no está cambiando. ¿Cómo podemos materializar el hecho de que tenga yo una obligación verbal contigo? Llegado el momento, ¿cómo podríamos distinguir del ámbito civil al ámbito penal? Bueno, ya la jurisprudencia y la doctrina se han encargado, ¿no?, de perfilar una determinada clasificación de situaciones en las cuales podemos diferenciar cuando estamos ante un contrato, ante un incumplimiento contractual y ante un incumplimiento contractual pero emergente de una situación de fraude, es decir, cuando en el trasfondo de ese incumplimiento contractual una situación de fraude. Entonces, ahí, en este último caso, un trasfondo de situación de fraude, entonces tenemos que se atienden determinadas características atípicas en la suscripción del contrato que son acreditativas o demostrativas de que en el trasfondo hay un fraude. Por ejemplo, la suscripción de un contrato en el cual medie un precio vil, un precio atípico, un precio fuera de mercado. Por ejemplo, puede ser un rasgo definitorio de un trasfondo de fraude de esta relación contractual. Otro rasgo definitorio también puede ser el hecho de que una de las partes asuma un rol, pero que ese rol no condice con su trayectoria personal. Ya, por ejemplo, yo puedo decir, yo soy un comerciante, ¿no? He decidido que voy a traer una mercadería del exterior, electrodoméstico, por ejemplo, ¿no? Pero si una investigación rápida y somera devela en mi antecedente que yo nunca he sido comerciante, claro, puedo haber sido una comerciante que en ese momento me he decidido hacerlo, ¿no? Pero ya si se desvela que antes no ha sido porque no tengo experiencia de comercio, pues entonces, sumado eso al hecho de que hay un precio por debajo del se pacta un precio por debajo del estándar mercantiles para este tipo de negocios, entonces tenemos que prácticamente va a haber un fraude, ¿no? Por ejemplo, fíjate tú, hace poco una cliente me decía, ¿no? Yo le entregué en calidad de préstamo de dinero a una vecina una suma de $20,000, le entrego, y me dijo mi vecina, ¿no? Me dijo que esa suma era para dárselo a su sobrino, que el sobrino tenía hace mucho tiempo el anhelo de montar un negocio de venta de guitarras eléctricas porque le encantaba la música, ¿no? Y que ese era su sueño más dorado y más cuestiones. Pero la vecina estaba percatada, ¿no?, de que no tenía ninguna experiencia en negocios de guitarra, no tenía ninguna experiencia mercantil. Entonces obviamente era una operación tremendamente riesgosa y pese a ello la acreedora le concede, le entrega el dinero, ¿no? Entonces sin que la persona tenga ninguna trayectoria, ¿no? Eso por sí solo obviamente no es una cuestión de fraude, pero si lo aunamos a, por ejemplo, $20,000 y vemos que el volumen de productos que podía comprar no valía esa suma de dinero, entonces podríamos estar diciendo que tal vez la vecina deudora o estaba mintiendo, o también podría ser ella estafada por el supuesto sobrino, ¿no? Que le dice voy a poner una venta de guitarra, pero en realidad el volumen no coincide con el precio, la trayectoria tampoco coincide con él, entonces ya tenemos una serie de indicios de que estamos dando que pese a que hay un contrato de trasfondo, simplemente era un acto de engaño, ¿no?, para hacer un sacamiento de dinero. La línea es muy frágil, ¿no? Porque lo que podría decir también en otra parte es un cumplimiento de contrato oneroso, excesivamente abusivo, en fin. Hay varias figuras. Y ya que tocas el tema, vamos a las sociedades, que es uno de los temas que te apasionan. Las personas jurídicas o las entidades que no son visibles y no son representadas a través de una persona, ¿pueden cometer delitos?
Efectivamente, ¿no? Pueden cometer delitos las sociedades comerciales, las entidades que tienen personería colectiva. El problema es que la comisión de delitos se entiende que en realidad quien comete el hecho delictivo son las personas físicas que componen o conforman esa sociedad comercial, y quienes a ellos pertenece la comisión, a quien pertenece la conducta delictiva, la conducta que se adecua al tipo penal, la conducta que al adecuarse al tipo penal provoca un resultado lesivo, pero que al desplegar estas conductas lo hacen a través del ente corporativo, ¿no? Entonces ahí decimos que el ente corporativo, tal vez un poco de manera impropia, ¿sí? Pero decimos que el ente corporativo delinque, pero en realidad quien está delinquiendo es la persona que lo utiliza, que se sirve de este ente corporativo como tapadera, como herramienta para cometer el hecho delictivo o para encubrirse. En cualquiera de estos dos casos estamos diciendo que hay un hecho delictivo emergente de una sociedad comercial, de una empresa, o un caso de responsabilidad penal de persona jurídica. Entonces, bueno, los delitos son personales, dice la regla, ¿no? Entonces, las personas jurídicas no cometen delitos, sino sus representantes o sus componentes o sus directivos, ¿sí? Así es. Para estar claro entonces con eso, además que sería materialmente imposible que una persona jurídica que es ficticia pueda cometer un delito. Pero es común en nuestro medio especialmente que los negocios se realizan con la regla del Código de Comercio y con la regla de la misma doctrina del derecho de comercio, ¿no? Los negocios se realizan rápido y a veces la oportunidad para el empresario está en el momento, como en esta tertulia, por ejemplo, que puede hacer un negocio entre tú y yo, que nos intercambiamos celular o hacemos un pacto por este libro o por este lapicero. La oportunidad es el momento. ¿Cómo puede darse la situación de un engaño, una estafa? Bueno, hay diferentes formas, ¿no? En realidad, en la imaginación de los sujetos, de los operadores económicos, es prácticamente el límite para este tipo de casos de estafa en el ámbito negocial, corporativo, empresarial, ¿no? Puede darse de diferentes formas, incluso motivo por el cual es que la doctrina jurídico-penal se ha extralimitado en cantidad de teorías y análisis de casos, ¿no? Y en la que ya han formado nuevas teorías, por ejemplo, la teoría de los delitos de infracciones de deber. Se ha ampliado también la teoría de la comisión por omisión, se ha ampliado en materia de culpabilidad de las personas jurídicas. Se ha utilizado mucho la teoría de la responsabilidad por defecto de organización como base de la culpabilidad de la persona jurídica, es decir, como criterio para determinar cuándo una persona jurídica es culpable de la comisión de un hecho delictivo. ¿Y esto sobre la base de qué? Sobre la base no de que la persona jurídica ha tenido un déficit de comprensión de la ilicitud del accionar, porque es un ente ficticio, no puede tener ningún déficit de comprensión, solamente el pensamiento humano. Pero en este caso se ha hecho una adecuación de la culpabilidad para los entes corporativos, aduciendo que una persona jurídica, una empresa, una sociedad comercial o un ente unipersonal comercial puede incurrir en culpabilidad porque en su seno corporativo los mecanismos de prevención del delito, los mecanismos de vigilancia del delito han fallado, han incurrido en un déficit de control, ¿no? Entonces ese déficit de control para la prevención del delito dentro del contexto corporativo suscita una culpabilidad propia de la empresa, ¿no? Entonces uno de los diferentes mecanismos teóricos que el derecho penal está al abrigo o a la saga de las relaciones comerciales, donde se suscitan hechos delictivos de fraude, está desarrollando y está afinando, ¿no? Entonces, diferentes teorías como esa pueden explicar en muchos casos los casos de fraude. Por ejemplo, la teoría del riesgo de comisión de hechos delictivos ha emergido desde la ciencia financiera, ¿no? Donde se entendía que las diversas clases de riesgo, por ejemplo, riesgo operativo, riesgo financiero, ha dado lugar a la teoría del riesgo delictivo en la empresa, ¿no? Es decir, en la medida que una empresa puede tener determinadas inclinaciones al riesgo delito, es decir, que sus empleados, como consecuencia de un deficitario control organizacional o como un deficitario nivel de desempeño de alguno de los niveles de la empresa,
y provoquen un incremento de la exposición al riesgo de todo el ente corporativo y por tanto a la culpabilidad penal en el caso de que surja un hecho delictivo en esa empresa. Los famosos créditos vinculados, por ejemplo, ¿no? Los avalúos inexistentes. Ese es uno de los factores hasta los años 90, por ejemplo, antes de que aparezca otro mecanismo de control que tú recordarás, donde había créditos simulados, ¿cierto? La institución en definitiva tiene políticas de préstamo de dinero, con la cual utiliza los oficiales de crédito, los oficiales de negocios, para que estos puedan canalizar la solicitud de un préstamo. Y se da la figura, o se daba la figura de que en el camino no solamente es el oficial de crédito, sino que interviene un departamento técnico, un departamento legal, interviene una gerencia de crédito, lo que se llama ahora, intervienen los oficiales de riesgos que calculan y miden no solamente la capacidad de ingreso pago, sino también analizan otros elementos. Aún así, creo que con las políticas que ha implementado actualmente la ASFI, que antes era la Superintendencia de Bancos, se ha disminuido un poco ello, pero no está de más ver siempre en la empresa, ¿no? las políticas. En tu experiencia en el cotidiano, Fabio, ¿cómo ves tú la adaptación de este tipo de denuncias, que me imagino ya deben haber varias, ¿no? Por la Comisión de Delitos emergentes de contratos verbales o contratos civiles, donde no solamente las empresas son las víctimas, sino también particulares? ¿Cómo lo está recepcionando esto la policía? ¿Le entiende? ¿El Ministerio Público? ¿Cómo ves desde tu perspectiva de abogado litigante esto? Bueno, efectivamente está habiendo una apertura por parte del organismo de persecución policial, ¿no? Acostumbrado al estereotipado delito, ¿no? El delito del monrero, de la sangre, del sonsacador, del cuento del tío, pues, ¿no? Y se están acomodando, ¿no? A través de medidas, diferentes clases de medidas, capacitación, optimización de recursos humanos, especialización, ¿no? Se están adecuando a las exigencias que derivan de una política criminal que se está enfocando actualmente a perseguir este tipo de delitos corporativos, de contratos criminalizados, etcétera, etcétera, ¿no? Pero la verdad todavía falta mucho que hacer, ¿no? Un gran terreno por explorar criminológicamente hablando. Falta mucha capacitación que requiere día a día, ¿no? La Policía Nacional, el Ministerio Público y diversos órganos, ¿no? Pero eso es natural, ¿no? Es natural porque nuestra sociedad todavía es una sociedad que se está abriendo recién a las innovaciones tecnológicas, que se está abriendo recién al desafío del progreso técnico, ¿no? Y con todas las externalidades que ello conlleva. Por ejemplo, justamente hablando de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, nuestro ordenamiento jurídico penal todavía en su parte general y de manera general, a la redundancia, normativamente hablando, reconoce como principio que solamente las personas de carne y hueso, es decir, personas naturales, pueden ser imputadas por la comisión de un delito, mientras que las personas jurídicas no podrían ser imputadas por el tema que habíamos hablado, de que solamente las personas de carne y hueso son capaces, ¿no? Exactamente, son capaces de contramotivarse a la norma, a lo que dice la norma jurídica, ¿no? Y tiene su lógica, ¿no? Porque la capacidad jurídica justamente radica en eso, ¿no? Exactamente, radica en eso, pero la realidad de la criminología, de la criminalística económica, empresarial, ha mostrado que los entes corporativos, si bien son ficticios y están manejados en el trasfondo por entes carne y hueso, muchas veces surge que estos entes corporativos cometen hechos delictivos, ¿ya? Con el trasfondo humano que los maneja, ¿no? Son instrumentalizados para la comisión de hechos delictivos. Son utilizados como un auto. Exactamente, son utilizados como un auto, ¿no? Como una moto, como utiliza el sicario, lleva la moto para... Así es, ¿no? Pero ¿cuál es la respuesta? La respuesta de la política criminal. La respuesta de la política criminal no era como era antes, ¿no?
en la cual se buscaba al que manejaba la moto, por decirlo en tu metáfora, por decir, al que manejaba el vehículo con el que se produjo el hecho delictivo, ¿no? Ahora la medida de política criminal implica no solamente buscar al que manipula los hilos por detrás de la maquinaria corporativa, sino también neutralizar la maquinaria corporativa. Y lamentablemente se está buscando neutralizarla a través del arsenal punitivo, es decir, del derecho penal. Porque lamentablemente el derecho penal en esta sociedad actual es la única medida siquiera presuntamente más efectiva para neutralizar. El derecho administrativo sancionador hasta el momento no está teniendo, por experiencia, no está teniendo el mismo impacto, la misma efectividad que el derecho penal. El derecho penal tiene grandes falencias, ¿sí? Porque es muy gravoso, se necesita mucha cantidad de recursos para activarlo, ¿sí? Y bueno, más la problemática de los derechos fundamentales que se vienen restringidos por medidas muy graves, ¿no? Como las detenciones, como las retenciones de fondos. Pero bueno, actualmente se está mostrando el derecho penal como el único mecanismo para tratar de prevenir, ¿no? Y controlar una criminalidad que pone incluso en riesgo al mismo Estado de Derecho, ¿no? Si bien es cierto, la libertad probatoria en materia penal es muy amplia, no es estricta, ¿cómo están canalizando las autoridades judiciales, Fabio, este tipo de delitos y este tipo de pruebas? ¿Están capacitadas nuestras autoridades? ¿Hay algún conducto para, por ejemplo, valorar la prueba digital, el contrato electrónico? ¿Hay la validación de notarios electrónicos? ¿Ya se está utilizando en ese campo? ¿Qué opinión te mereces? A nivel normativo, podemos decir que las regulaciones en materia de valoración de la prueba están prácticamente en la misma escala que de estándares internacionales, ¿no? Y comparativamente con otras legislaciones están en el mismo nivel, ¿no? Son muy modernos, ¿no? Nuestra normativa, por ejemplo, en el ámbito penal, nuestra normativa reconoce el sistema de sana crítica, es decir, como un sistema en base al cual dice el juzgador, al valorar la prueba, tiene que hacer de manera racional, ¿no? Y exteriorizar esta razonabilidad a las partes para que las partes tengan una sensación de que se ha hecho justicia. ¿Ya? Ese es, en palabras llanas, el sistema de la sana crítica, ¿no? Entonces, pero eso a nivel normativo. Pero a nivel de la realidad, pareciera, ¿no?, que nuestros operadores de justicia, que la gran mayoría de los operadores de justicia no están preparados para ello, no lo están recibiendo de manera adecuada a eso. Parece que ellos siguen con el chip de la prueba tasada, siguen con el chip de la prueba estandarizada, de dar más valor a una clase de sustratos probatorios en detrimento de otros y encasillarse como caballos cocheros sobre estos medios y dejando atrás otros medios. Otro donde tienen graves falencias también los operadores de justicia que valoran la prueba es en el momento de exteriorizar con fundamentos escriturados los motivos y las razones por las cuales ha arribado a determinada conclusión. Lamentablemente, este tipo de exteriorización se está haciendo a través de documentos estereotipados, a través de una administración de justicia que llamo una administración de justicia de planillas, ¿no? O de plantillas estereotipadas que están en su disco duro y que ellos agarran de un modelito que tienen y rellenan los datos, dejando atrás un montón de manifestaciones racionales. Exactamente, ¿no? O sea, prácticamente menoscabando una debida motivación, ¿no? Ese es el problema que está sucediendo con muchos otros operadores de justicia, ¿no? Otro de los, justamente en el ámbito de la persecución del delito económico, otro de los problemas en cuanto a la valoración de la prueba, y lo hemos dicho mucho, está en función de lo que hemos denominado la sustitución de la valoración judicial de la prueba, es decir, la valoración que debe realizar el juez, ¿ya?, por la valoración pericial de la prueba. Es decir, los jueces últimamente se están dedicando a sustituir su valoración judicial, que les es propia, por lo que dicen los dictámenes periciales, ¿no? Que no es lo mismo a utilizar el dictamen pericial
como un elemento más dentro del acervo probatorio para ser valorado junto con los demás elementos de manera integral, ¿ya? Pero por la propia autoridad judicial, quien debe aportar su propio razonamiento, ¿no? En estos casos, que dentro de esta justicia de plantillas, ¿ya?, de modelitos estereotipados, tenemos que en los casos complejos de delincuencia económica, los jueces últimamente, algunos de ellos, están sustituyendo su razonamiento, ¿ya?, por un copia y pega del razonamiento de los dictámenes periciales, ¿no? De manera que, si en un caso se pide que un perito elabore un dictamen, un criterio sobre su percepción sobre determinado hecho, ¿ya?, entonces, al hacerlo el perito, el juez no le otorga generalmente, una validación extra, no le otorga un razonamiento analítico, crítico sobre si ese peritaje realmente está realizado conforme a las normas de razonabilidad que imperan. Pero también los peritos son seres humanos, pues, ¿no? También se pueden equivocar, ¿no? No son extraterrestres, ¿no? Ni son dioses los peritos, pero al parecer los jueces están un poco bien teniendo esa tendencia, ¿no?, de adoptar los dictámenes periciales y sus conclusiones como si fueran valoraciones judiciales. Lo que tenemos entonces una administración de justicia, pero promovido más que por jueces, por peritos, ¿no?, lamentablemente. ¿La alzada cómo anda? Prácticamente está en lo mismo, ¿no? En lo mismo, porque incluso la alzada muchas veces se contentan con reproducir los mismos argumentos, ¿no?, y darlos por validados. Y solamente en casos difíciles, en casos trágicos de mucha conmoción social, ellos se dan a hacer una nueva valoración efectiva de los materiales probatorios, ¿no?, pero de manera muy, muy reciente. Interesante, Fabio, pero ahora vamos a la parte más sustancial, a la parte medular de todo el asunto. A los artífices, a los que le buscan la vuelta. ¿Qué pasa con los abogados en esta coyuntura de los delitos informáticos, ofimáticos, telemáticos, de correo, firma digital? ¿Entienden? Bueno, hay una necesidad en el ámbito profesional del abogado también de capacitarse, al igual que los jueces también de capacitarse. Bueno, el abogado tiene la labor personal, el juez tiene la necesidad, y es el Estado quien tiene que responder, pero el abogado es el que tiene que hacer un mea culpa, digamos. El hecho de llevar un título de abogado no lo hace Superman, es todo lo contrario, es mayor responsabilidad y constante actualización como médico, por ejemplo. Así es. ¿Cómo andamos, tú que eres docente universitario en posgrado, a nivel de maestría, ¿cómo estás percibiendo la preparación del abogado? Entonces, la verdad es que estoy recibiendo un rezago en la preparación, un rezago a todas estas tecnologías de la información, del intercambio de datos, ¿no? Un rezago preocupante, ¿no? Porque el abogado, si bien es un profesional liberal, independiente, no deja de ser un servidor público. La ley de la abogacía reconoce al abogado, al profesional abogado, como un servidor público no remunerado, ¿no?, y que tiene una responsabilidad social tremenda, casi igual que la del médico, podemos decir. No, el abogado tiene que también tener una vocación social como la del médico, porque en manos del abogado está el éxito del servicio de la justicia, está el éxito del Estado de Derecho, ¿no? Y si la libertad de la persona o su patrimonio también. Exactamente, ¿no? Por eso tiene que tener una vocación social el abogado, y por eso sabiamente la ley, incluso no solamente esta ley de la abogacía, sino la ley de la abogacía de los gobiernos anteriores, de los anteriores paradigmas constitucionales, mantienen el reconocimiento del abogado como un servidor público no remunerado. Fíjate la trascendencia de esta actividad. Exactamente, ¿no? Con toda esa clase de responsabilidades. Por tanto, no es una opción para el abogado el tener que capacitarse, es su deber de capacitar, exactamente, ¿no? Entonces, si vemos que hay culpa en algunos operadores de justicia de no capacitarse en lo que hace valoración de la prueba, es decir, en todo lo que hace la administración de justicia, la otra cara de la siniestra de la moneda viene por los abogados, ¿no? Porque no olvidemos que los jueces antes se ponen son abogados, ¿no? Entonces, un juez que no está capacitado, ¿ya? En los hechos es un abogado que no estudió bien el derecho, ¿no?
Entonces, porque antes de ser juez es abogado. Pero licenciado. Exactamente, ¿no? Menos abogado. Exactamente, ¿no? Entonces, Claro, no son doctores también. y bueno, ¿no? Entonces hay una gran responsabilidad, ¿no? Y lamentablemente nosotros vemos con preocupación que el abogado promedio está rezagado en lo que hace a la capacitación, en lo que hace a capacitarse, a prepararse en relación con estos temas, con estas temáticas que hacen al progreso y a la innovación tecnológica, ¿no? Lamentablemente, ¿no? Y eso genera el caso de tergiversación de la justicia. Habrá que cambiar el chip, pleitista, chicanero que decimos, habrá que adaptarlo o adaptarlo a esta nueva etapa de derecho constitucional. ¿Qué crees tú, Fabio? Creo que está cambiando el chip del abogado pleitista al abogado conciliador, más técnico. Bueno, yo honestamente no estoy de acuerdo con esa dicotomía entre abogado o pleitista o conciliatorio. Porque cuando se tiene que ser pleitista, hay que ser pleitista, pero pero en términos éticos. El pleito limpio. Del pleito limpio, ¿no? No incidentero. No incidentero. Bueno, y si hay que ser incidental, hay que incidentar. Pero con fundamento. Con fundamento, es decir, No incidentar con incidentar. exactamente, con ética. Hay que incidentar con ética. Corriges que el Zoom está en el chip. Exactamente, ¿no? Porque, a ver, imagínate un proceso que esté lleno de vicios de nulidad y que por cada vicio de nulidad es necesario plantear un incidente, Claro. entonces pues va a tener que incidentar, ¿no? Si tenemos 20 vicios procesales, entonces va a tener que llenarse de incidentes. Lamentablemente, ese es el deber. Pero justamente para eso está la etapa preparatoria, por ejemplo, ¿no? Va preparando el camino para ver si eso va a llegar a una acusación. Y aún antes de ingresar a la etapa de juicio oral, hay una opción más para plantear incidentes, creo que se llaman excepciones por defectos absolutos. Así es, cuando son vicios de nulidad. ¿No? Que pueden subsanar para que eso entre limpio ya al juzgamiento. Así es, exactamente. Hay eso, y si no es necesario interponerlo, hay que interponerlo. Entonces, como te decía, no estoy de acuerdo con esa dicotomía entre o somos abogados pleitistas o somos conciliadores. No, porque tanto conciliador y pleitista son las dos caras de una misma moneda. Cuando hay que conciliar, pero cuando no se puede conciliar y hay que defender a través de un pleito formalizado los intereses de una parte, pues bueno, hay que defenderlo. Bueno, pero entonces, a ver, corrijamos la frase. Pleito igual a lío. No hay que ser tan metecable, entonces, digamos así, en un sentido coloquial. Claro, por eso decimos pleitistas, pero con ética. Es decir, donde no hay pleito, entonces buscar obviamente la salida razonable. Pero siempre en el marco de lo correcto. Siempre en el marco exactamente de lo correcto, ¿no? de lo ético, como decimos. Entonces, no debemos ir a buscar un pleito donde podemos encontrar una salida rápida, conciliatoria, ¿no? Y lo mismo también, no podemos buscar una conciliación donde la ley no permite la conciliación, ¿no? Y eso es muy importante, porque actualmente todos estamos empapados, ¿no? Y enarbolando la bandera de la conciliación. Bueno, Ya. la regla en materia penal es clara, ¿no? Hay delitos que pueden ser conciliados. Hay delitos. Y aquellos donde ya son de acción pública ya son diferentes. Exactamente. Claramente establecido. Exactamente, ¿no? Pero hay muchos colegas que lamentablemente tratan de someter al principio de la autonomía de las partes, ya de la libre disponibilidad de las partes, bienes jurídicos que son de orden público, de tutela pública, que no tienen esa característica de disponibilidad libre de las partes, ¿no? Entonces, el delito, ¿ya? Y los bienes jurídicos lesionados no son de libre disponibilidad de las partes, ¿no? Entonces tiene que entrar un interés público y por eso no son para decir que, bueno, que pueden someterse a una conciliación irrestricta. Y fíjate que no solamente en el ámbito penal, sino también en el ámbito civil, en el ámbito familiar, ¿no? Es decir, no podemos decir, bueno, vamos nosotros aquí a resolver la situación de un menor de edad en base a la conciliación de los padres. ¿Y qué tal si los padres deciden venderlo al menor de edad? No pueden pues ellos alegar. Nosotros vamos a llegar a una conciliación y nuestros abogados, como han dicho, y el juez más ha dicho que sí, que está bien, que hemos conciliado. Pero creo que las reglas están rayadas en ambos casos, ¿no? En materia penal, claramente la norma identifica delito de acción privada y de acción pública y delito de acción pública en instancia de parte. Y en materia civil es lo propio, ¿no? Pero la regla en procesos civiles es la conciliación. Los familiares tienen sus connotaciones, no todo es conciliable, no podemos conciliar los derechos de los menores. Pero creo que está clara la figura, ¿no? Entonces hay muchísimo que tenemos que hablar, el tiempo se nos ha acabado, Fabio.
Bueno, tu mensaje a la gente que te está viendo, que te está escuchando, a los abogados, a la sociedad misma. La verdad yo agradecerte nuevamente por el espacio y bueno, el mensaje para los abogados, para la opinión pública es que continuar empapándose en las cuestiones del derecho, del cumplimiento de la ley, que en realidad eso es lo que tenemos que avenirnos todos profesionalmente hablando, ¿no? ¿Podemos creer en derecho? Claro, definitivamente, ¿no? Y todo comienza porque nosotros creamos en el derecho, no porque el tercero o nuestra parte tenga que creer en el derecho, porque ellos no creyeron en el derecho, ahora yo también puedo renegar del derecho, ¿no? Así es. Querido Fabio, gracias como siempre. Tenemos mucho más que hablar contigo, así que te voy a invitar una tercera, cuarta y quinta vez, creo, porque hay mucha tela de hablar contigo. Muy bien, te agradecemos tu tiempo y bueno, hasta una próxima vez. Muy bien, muchas gracias. Hasta este instante hemos presentado Hablando Derecho. 30 minutos de información jurídica. Gracias por su atención y hasta nuestro próximo encuentro.